Buenas tardes. Buenas tardes, señor Juez Supremo. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con esta audiencia preliminar de control de acusación en su sesión tercera en el expediente 9-2021-10, siendo las 12:25 del jueves 15 de mayo del 2025, a través de esta audiencia del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Chetle Soria. Seguirá con las sesiones de la audiencia preliminar de control de acusación en el expediente 9-2021-10, como se ha señalado. Proceso seguido contra Fernando Ulises Salinas Valverde y otros por tráfico de influencias agravado y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a registrar a los asistentes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor Juez Supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Bravo León, adjunto de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios, con los demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias, doctor. Por la Procuraduría. Señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, las más partes procesales, buenas tardes. Mi nombre es Olga Zuliwin Carvajal Diestra, en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, con CAL 70681, y ratificar los datos ya señalados en las sesiones anteriores. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Salinas. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes al señor fiscal supremo, a la señorita procuradora y a los colegas presentes. Carlos Alberto Cruz Quispe, abogado con registro del Colegio de Abogados de Lima 32573, datos y obrante en autos, abogado de Fernando Salinas Valverde. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Guanchi. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con los presentes. Por la defensa de la señora Ana Patricia Guanchi Arias, el abogado Manuel Enrique Ibáñez Vizcarra, con registro del Colegio de Abogados de Lima 30131, cuyos demás datos y obra en autos. Gracias. Gracias. Defensa del señor Paredes. Defensa del señor Misha Mancilla. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con los presentes. Defensora Pública Mérido José Flores, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica 469 y demás datos ya consignados en audiencia anterior. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Bueno, todos están notificados por esta audiencia. Voy a dar lectura a la resolución que se ha expedido respecto de las observaciones formales. Resolución número 11, 15 de mayo del 2025. Autos vistos y oídos. En audiencia pública de control de acusación, sesiones 1 y 2, debate de observaciones formales, considera hechos de imputación fáctica en materia de imputación. Conforme a los hechos descritos en el requerimiento fiscal a ítem 5 de hojas 8 a 82, se describen los mismos, así como la imputación fáctica de estos a cada uno de los acusados, describiéndose las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Respecto de la imputación, se tiene el ítem G, sobre tipificación de los hechos en los delitos de tráfico de influencias agravadas, patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico. Observaciones formuladas por la defensa. En el plazo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, la defensa de los acusados Salinas Valverde, Paredes Sánchez y Guanchi Arias formularon observaciones formales al requerimiento de acusación. Tanto en lo expuesto en sus escritos como en las audiencias del 22 de abril del 2025 y 6 de mayo del 2025, expusieron lo siguiente: observaciones de la defensa de Salinas Valverde. Señaló que su observación formal está basada en cuanto a la imputación concreta. Se atribuye a su patrocinado ser cómplice primario del delito de tráfico de influencias porque se entiende realizó un aporte esencial en la consumación del delito del autor, Ríos Montalvo. Y ese aporte esencial determinaría la grave participación dentro de la estructura que plantea la Fiscalía. Añadió que lo que no está claro es en qué ayudó el autor, en qué ayudó al autor, y refiere una descripción fáctica del delito, solicitando se delimite el grado de participación si es complicidad primaria, cuál es el aporte esencial sin el cual el autor no hubiese consumado el delito, aporte imprescindible. Refirió que en cuanto al grado de participación, desde el inicio de la investigación preparatoria, la Fiscalía señaló que su patrocinado invocó influencias, para que precise cuál es la acción trascendente, elemental y necesaria para la consumación del delito, en ayuda al autor, por lo que no existe una acusación válida, por cuanto se evidencia una vulneración al derecho de defensa al variar el nivel de imputación desde un inicio como autor, ahora por cómplice. Solicita se levante esta observación. Observaciones de la defensa de Paredes Sánchez. Sostuvo que el requerimiento acusatorio debe ser devuelto por respeto al principio de legalidad procesal penal y de imputación, porque concretamente desde la página 10 hasta la 78
Aparece una imputación con los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Sin embargo, no existe una separación fáctica por persona. Son 3 delitos, existe esa complejidad de imputaciones y debe tener esa separación para ver en qué momento cada uno de los acusados intervino. No entremezclar todos los hechos, haciendo la separación solo de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Todas las personas y acciones se entremezclan, por lo que es evidente que esta acusación no contiene una imputación necesaria, concreta, donde cada persona tiene individualizada la imputación por el Ministerio Público. Respecto de los elementos de convicción, se realiza una imputación imprecisa y solicitó si disponga la devolución del requerimiento al Ministerio Público para corregir y garantizar el derecho de defensa. Observación de la defensa de Guanchi Arias. Mencionó que según la acusación se atribuye a su patrocinada en su actuación como jueza supernumeraria del cuarto juzgado de la Corte Superior de Justicia del Callao y encargada del quinto juzgado en lo civil, haber recibido de parte del presidente de la mencionada Corte, Ríos Montalvo, beneficio económico y medalla entregada por el empresario Don Osoria Phillips, y o ventaja, y consistiría en la contratación de su hijo Harold Enrique Briones Guanchi como trabajador de la Corte Superior de Justicia del Callao, a cambio de emitir en el expediente 283-2018-81 la resolución 1 del 1 de marzo del 2018, donde se concedió la medida cautelar de no innovar sobre el inmueble ubicado en Víctor Fajardo 508 Bellavista, Callao, para acceder a la propiedad ubicada en Girón Colina 340 Bellavista, Callao, beneficiándose en los intereses de Don Osoria Phillips. No precisándose en qué consistió el pedido de beneficio que haya solicitado o recibido su patrocinada, suma de dinero o la contratación de su hijo en la etapa introductoria del requerimiento acusatorio. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía sostuvo respecto de Salinas Velarde, en lo concerniente, Valverde, en lo concerniente a la imputación concreta, ser cómplice primario del delito de tráfico de influencias agravado, previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 400. Los verbos rectores y elementos constitutivos del tipo penal y dentro del grado de participación por haber ayudado al empresario Don Osoria Phillips para que Ríos Montalvo, como presidente de la Corte del Callao, influya con influencias reales, para otorgarle algún tipo de intercesión ante el juez que conocía las solicitudes del empresario y favorecerlo. En el folio 11 de la acusación, Ríos Montalvo indicó que conocía a una persona y le podía dar mayores luces, y se comunicó con su número con el acusado Salinas Valverde. Fue supernumerario del tercer juzgado del Callao, conforme con el registro de comunicación 2 de enero del 18, a las 8:32, donde Salinas Valverde se comunicó con el referido empresario y convinieron en otorgarle una resolución favorable a sus intereses, y por ello se le daría una complicidad primaria. Agregó que, si bien en la apertura de investigación preparatoria se consideró como autor del delito de tráfico de influencias y luego se varió a cómplice primario, conforme se investigó, solo se modificó la calidad del investigado, siendo que los hechos son los mismos. En consecuencia, no tiene amparo legal lo señalado por la defensa, porque concurren los delitos establecidos en el artículo 349 del Código Procesal Penal, y respecto a la vulneración del derecho de defensa por la variación del grado de participación. Sustentó dicha variación en las casaciones 2179-2023 Moquegua y 173-2018-1, las mismas que se refieren a la modificación del título de intervención delictiva, estableciendo que la modificación de una participación delictiva puede producirse siempre y cuando el hecho imputado permanezca intacto, y en este caso se produjo una variación de autor de tráfico de influencias agravado a cómplice de tráfico de influencias agravado, no vulnerándose el derecho de defensa. Tiene el mismo reproche penal que la pena para el autor, tal como se prevé en el artículo 25 del Código Penal, que sanciona al cómplice con la misma pena prevista para el autor. En consecuencia, solicitó se declarar infundada la observación de la defensa de Salinas Valverde. Respecto de Paredes Sánchez, a quien se le imputa ser cómplice primario de tráfico de influencias agravado y reúne todos los elementos constitutivos del tipo penal. En la tipificación de los hechos se describe el delito de tráfico de influencias agravado y a partir del folio 169 se describe la adecuación de los hechos atribuidos a cada acusado, la conducta o acción típica, el modo de participación y el análisis de su participación en la complicidad primaria. En consecuencia, debe declararse infundada la observación efectuada por la defensa, puesto que sí se describen los hechos y se delimita la participación de cada acusado conforme a la tesis fiscal. Respecto de Guanchi Arias, solicitó se desestime la observación respecto a la entrega de suma dineraria por Don Osoria y la ventaja consistente en la contratación de su hijo, Harold Enrique Briones Guanchi. Están las dos modalidades, dos verbos rectores, se le estaría imputando a la acusada Guanchi Arias. Consecuentemente, no existe una imprecisión
porque la imputación es clara y concreta, bastante específica, conforme se detalló anteriormente. Sobre las observaciones formales, después de investigación preparatoria, es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal. Esto es verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal. Ese y no otro es su ámbito funcional. El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases, oral y escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juez de la investigación preparatoria frente a la acusación fiscal pueden concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes, nunca antes, fase escrita, y de la realización de la audiencia preliminar de control de la acusación, fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y consideración. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. El artículo 352.2 del Código Procesal Penal precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3491 del acotado código, en una discusión que debe proceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar, lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. La decisión de formular observaciones a la acusación es una causal de suspensión de la audiencia que será del caso instar solo cuando el defecto detectado requiera de un nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será el caso de decidirlo y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones. Las partes, y en particular la defensa, tienen la posibilidad de hacer un control formal de la acusación, es decir, dar cuenta, por ejemplo, de omisiones relevantes en la acusación, vaguedad en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objetos del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Se trata, por tanto, de errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación. En consecuencia, corresponde a este órgano jurisdiccional verificar si el requerimiento acusatorio cumple con lo prescrito en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Aquí lo cito textualmente. Análisis del caso concreto. De lo antes señalado, se advierte que el requerimiento fiscal cuenta con la siguiente información. Los datos de identificación de los acusados: Salinas Valverde, Paredes Sánchez, Buanchi Arias, Misha Mancilla, tal como se ofrece en el numeral 2 del requerimiento folio 5. Los hechos, con el detalle de circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, por cada acusado y de forma genérica, referidos en el numeral 5 del requerimiento fiscal, folios 8, 82. Elementos de convicción, detallados en el ítem D del requerimiento, folios 82 a 166. Participación que se atribuye a los acusados, ítem B del requerimiento, folios 10 y 11. La relación de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, folio 167, y la cuantía de la pena y las consecuencias accesorias se encuentran contenidas en el ítem G del requerimiento, folios 167 a 197. Sin embargo, no se especifica el valor de cada día. 7. Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia, para estos efectos, se encuentran contenidos en el numeral 7 del requerimiento, folios 197 a 238. Los hechos son los mismos de la disposición 4 de 19 de abril del 21 de formalización de investigación preparatoria, señalando precisiones conforme se requiere para la acusación. No se considera calificación jurídica alternativa o subsidiaria, y en cuanto a medidas que cuenten los acusados, en el numeral 8 del requerimiento, folios 238 a 239, se impuso comparecencia con restricciones mientras dure el proceso a Salinas Valverde, Paredes Sánchez, Misha Mancilla. Y en el caso de Buanchi Arias, se le impuso una medida de prisión preventiva sin hacerse efectiva al día de hoy. En cuanto a la reparación civil, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción está constituida como actor civil mediante la resolución 3 del 10 de septiembre del 21. En su solicitud escrita, el monto de la reparación civil está en la suma de 450.000 soles conforme al siguiente detalle. Salinas Valverde y Paredes Sánchez por el delito de tráfico de influencias del monto de 150.000 soles. Buanchi Arias y Misha Mancilla por cohecho pasivo específico el monto de 150.000, y a Fernando Salinas Valverde por el delito de patrocinio ilegal el monto de 150.000 soles, según el escrito grande a folios 2279 a 2381 y que fue realizado durante audiencia. No existen bienes embargados o tratados a los acusados para este caso. El Acuerdo Plenario 6-2009 del 13 de noviembre del 2009 señala que el control formal de la acusación fiscal que puede promoverse implica la revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente, y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional. Esta evaluación por parte del juez, en este caso de la etapa intermedia de saneamiento de la acusación, debe circunscribirse, como establece la Casación 760-2016, la libertad de 20 de marzo del 17, a omisiones relevantes en la acusación, señaladas por las partes,
o por el propio juez. Indefinición en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados por relación a los hechos objetos del proceso, o confusión en los tipos penales invocados. Asimismo, la sentencia de casación 247-2018 ANCA del 15 de noviembre del 18 señala que el relato de los hechos debe incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado y debe permitir conocer cuáles serían las acciones que se consideren delictivas. Agrega que el momento para cuestionar este defecto formal es la etapa intermedia en la cual se encuentra este proceso y finalmente señala que ellos son subsanables durante el proceso. La Corte Suprema de Justicia también establece que no se puede mezclar dos conceptos distintos, medio de prueba y método de valoración de la prueba. Uno de los requisitos formales es la fundamentación fáctica, artículo 344, apartado 1 del Código Procesal Penal. B, la aclaración clara y precisa. C, la calificación jurídica del hecho acusado. D, el principio procesal de contradicción que informa la garantía de defensa procesal, el principio procesal de igualdad de armas, y la ley exige que el fiscal determine los medios de prueba que acreditarán sus enunciados fácticos y realice una valoración desde el estándar de sospecha suficiente de los medios de investigación. Con relación a las observaciones formuladas por la defensa del acusado Salinas Valverde, referente a la variación de la imputación concreta a su patrocinado, a quien se le atribuye en la acusación la calificación jurídica de cómplice primario del delito de tráfico de influencias agravado, mientras que en la formalización de la investigación se le investigaba como autor de dicho delito. Asimismo, según la defensa, no está claro cómo es que ayudó al autor en la descripción fáctica que se hace. La Fiscalía señaló, por su parte, la Fiscalía señaló que si bien hubo una variación en la calificación jurídica de Salinas Valverde, de la formalización de la investigación a la acusación, lo cierto es que los hechos son los mismos, por lo que tiene amparo legal el cambio realizado por la Fiscalía. Al respecto, este Juzgado Supremo debe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la República, luego cita una casación 2256-2019 de Selva Central, estableció que el límite de esta facultad está vinculado al principio de congruencia referido al hecho fáctico postulado por el fiscal. Y en este punto se radica la indefección. En el presente caso no se modifican los hechos, son los mismos. Varía la calidad de imputación a la persona de autor a cómplice primario, lo que en todo caso será materia de pruebas, por lo que es infundada la observación de la defensa. Asimismo, en cuanto a que no se especifica claramente en qué le ayudó al autor en el detalle del delito que se le imputa, lo cierto es que estamos frente a delitos de clandestinidad, entre comillas, por lo tanto se produce en un contexto de opacidad y la prueba se construye sobre la existencia de corroboraciones periféricas externas que abonen la versión incriminadora y la declaración testimonial y los registros de comunicación que son parte de esta acusación, por lo que en este extremo tampoco es procedente la aceptación. Respecto a observaciones del acusado Paredes Sánchez, que señala que no existe una separación fáctica por persona en los hechos descritos por la Fiscalía, entremezcla los momentos de intervención de cada uno de los acusados y no existe individualización de los elementos de convicción y considera que existe una imputación imprecisa. La Fiscalía refiere que existe adecuación de los hechos atribuidos a cada acusado y se encuentran a partir del folio 169 del requerimiento. De la revisión de los hechos descritos en el requerimiento acusatorio, se debe precisar que en el ítem B, numeral 5, sobre hechos atribuidos a los acusados y circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, se refiere a la descripción de los hechos atribuidos a cada uno de los acusados. Luego, en cuanto a las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, también señala en las circunstancias precedentes, previo al relato de los hechos, la delimitación por acusado, lo cual consta en el folio 8 al 9 del requerimiento acusatorio. Y en cuanto a los elementos de convicción, conforme se verifica del ITD, elementos de convicción, refiere a los elementos, primero a los comunes y luego empezando por el acusado Salinas Valverde, refiere a los elementos por cada acusado. Por ello no es amparable dicha observación. Respecto a las observaciones efectuadas por la defensa de la acusada Guanchi Arias, argumentó que se le atribuye el hecho de haber realizado un pedido al empresario Don Osorio Fides. Sin embargo, no se menciona en qué consistió el pedido de beneficio, si fue suma dineraria o el beneficio de contratación de SUR. La Fiscalía describió que concretamente se le atribuyen las modalidades: entrega de suma de dinero y la ventaja de contratación de su hijo, siendo concreta y precisa dicha imputación. Al respecto, como se señala, al resolver la observación de la defensa que Salinas Valverde son delitos de clandestinidad, por lo tanto no se tiene una fecha exacta en la que se habrían reunido para acordar o siquiera para determinar el monto de la suma recibida. Lo cierto es que se tienen datos como los registros de comunicación y de chat de WhatsApp para considerar dichas coincidencias, por lo que lo argumentado por la defensa son razones para debatir en el etapa correspondiente, como es la de valoración probatoria, donde cada parte presentará su posición, así como los elementos que acompañan.
por lo que no es procedente la observación señalada. Observación del juzgado. De conformidad con el acuerdo plenario 6-2009-116, se establece que el control formal de la acusación fiscal puede promoverse de oficio por el juez. En ese sentido, de la revisión del requerimiento acusatorio, se puede advertir que en el numeral 4 de la acusación, en la determinación de la pena solicitada para cada acusado. En cuanto a la pena multa, indica los días de pena multa, pero no el monto a pagar por día ni de forma global para cada uno, por lo que esta observación deberá ser levantada en suma multa. Finalmente, el requerimiento acusatorio escrito realizado en audiencia pública de control de acusación sí cumple en su mayoría con el contenido exigido por el artículo 349 del Código Procesal Penal. Sin embargo, en el extremo observado debe ser precisado devolviéndose el requerimiento acusatorio para tales decisión. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema resuelve declarar infundada la observación formal formulada por la defensa del acusado Salinas Valverde en el proceso en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Segundo, declarar infundada la observación formal formulada por la defensa del acusado Paredes Sánchez en el proceso seguido en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, y declarar infundada la observación formal formulada por la defensa de la acusada Guanchi Arias en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Subsanar el requerimiento fiscal en el extremo del monto de la pena multa que se debe detallar para cada acusado. Devuélvase el requerimiento fiscal de acusación por el término de ley a fin de subsanar la obligación citada en la presente resolución. Notificar en audiencia pública con su lectura íntegra. Se han declarado infundadas las observaciones. Considera este juzgado que están delimitadas todas las cuestiones que se manifestaron en las audiencias pasadas en las sesiones sobre debate de observaciones formales. Sin embargo, deberá pues subsanarse esta observación formal respecto de que por cada imputado o acusado ya respecto del delito, respecto de la pena de multa debe especificar el monto para cada uno de ellos. Por lo cual se devuelve a la Fiscalía esta acusación para que en el plazo de ley, que son 5 días, nos la devuelva subsanada. Dicho ello, se va de vuelta la subsanada la acusación, se va a notificar también a las partes y voy a fijar, creo que se apersonó también el doctor Iduri para que se pueda acreditar. Cristian, me pareció ver ahí que... por favor, doctor Iduri, para que se acredite. Magistrado, de manera puntual, Marco Antonio Iván Iduri, abogado defensor de Gianfranco Paredes Sánchez. Gracias, doctor. Voy a fijar la fecha para la siguiente audiencia. Para el día, un segundo, por favor. Tengo fecha para el día martes 27 de mayo a las 2:30 de la tarde. Esta resolución además va a ser notificada el mismo día de hoy. Y para la próxima sesión, por favor. Doctor, disculpe, 27 de mayo, dijo, ¿verdad? Sí, martes 27 de mayo. Doctor Cruz, para la próxima sesión, para escucharlo respecto a la excepción de prescripción que usted ha formulado. Señor magistrado, con su venia y con el debido respeto, el 27 de mayo se ha programado una audiencia de control de acusación al suscrito por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Requena, de la ciudad de Iquitos. Tengo mi notificación de hace más de 2 meses. Se ha programado 11 de la mañana. No, si no llego, tal vez un colega en defensa colegiada me represente, pero no sé si me permitirá exponerla, mi observación sustancial posteriormente. Le pido esa atingencia por esta única vez, por favor. Ya, déjeme verificar si puedo adelantarlo a otro día. A ver, un segundo. Doctor Prado, yo estaba contando para darle ese plazo de los 5 días, pero esto es una observación que creo que es incluso de mero trámite, ¿no? ¿Podrían ustedes, para yo poder fijarla para el día viernes, que tengo 1 hora? O sea, lo que pasa es que este juzgado está ahora con bastantes audiencias pendientes. Todo el día está ocupado casi hasta el día viernes en la mañana. Tengo un tiempo en la tarde que sería solo para escuchar la excepción del doctor Cruz. Doctor, recordará que por favor le he pedido que yo retorne usted, el día 26. Usted va a estar el 26 fuera. El 26 estoy retornando, ahí tenemos 2 audiencias con mi persona, a las 8:30 y a las 12 del día. A ver, déjenme ver una horita donde lo puedo poner. Gracias, doctor. O sea, el 26 usted ya está con nosotros.
Sí, señor, correcto, correcto. A partir del 26 estoy. Ya, ok. Lunes 26 de mayo a las 4:30 de la tarde. La Fiscalía conforme, señor. Ya. Doctor Cruz, 26 de mayo, 4:30 de la tarde. Muy amable, doctor. Gracias. ya. Solo para escucharlo a usted en la excepción. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Probablemente yo tengo una audiencia hasta las 3:30, me parece, o hasta las 4, ya ni me acuerdo. O hasta las 4:20. A lo mejor me puedo demorar unos 5 o 6 minutos. Yo voy a tratar de ajustar la otra. Si me esperan, de todas maneras la hacemos, ¿bien? Correcto, señor. Ok, gracias. Entonces, nos vemos el próximo lunes 26 de mayo a las 4:30. Gracias, hasta luego. Siendo las 12:53, se concluye la presente sesión. Hasta luego a todos. Buenos días. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Bien. Buenos días, permiso con todos.